Les agradezco mucho su sintonía en este video, donde voy a compartir la información referente a las raíces históricas del Partido Acción Nacional. Yo soy Aminada Pérez Franco. Esta información, pues, la he venido recabando, pues, a lo largo de mis 43 años como militante del partido, los 25 años que trabajé en sus fundaciones académicas, la Fundación Rafael Preciado Hernández, a partir de 1994, cuando me invitó el licenciado Carlos Castillo Peraza, en la Fundación de Estudios Urbanos de la Ciudad de México, Adolfo Cris de Ibarrola, donde la fundamos en el año 2002, y posteriormente, a partir de 2006 y hasta 2018, en la Fundación Miguel Estrada Iturbide, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Me parece importante compartirles esta información porque pues hay mucho desconocimiento de lo que pues son los orígenes del partido, que yo los ubico en la propia historia de México. Hay muchas, pues ahora sí que interpretaciones, a veces sesgadas, a veces pues no muy precisas, que están en diferentes publicaciones que se han hecho en la Academia Mexicana y en ahora sí que lo que ha sido la propaganda política que pues siempre se maneja en la política. Entonces yo quiero precisar cuáles son estas raíces históricas y compartirlas con todos ustedes. Lo primero es explicarles que hay dos raíces que me parecen importantes. Unas, las raíces que tienen que ver con lo del pensamiento, lo que es la parte teológica, filosófica, científica, cultural y espiritual, que tiene que ver con la formación del pensamiento del partido. Eso lo voy a hacer en otro video próximamente para explicar toda esa parte. Y el día de hoy me voy a concentrar en la parte que tiene que ver con los hechos históricos que antecedieron a la fundación del partido y que pues son pues ahora sí que movimientos y fenómenos que ocurrieron a principios del siglo XX y hasta la década de los 30, que son los que van marcando todo lo que es la existencia de Acción Nacional como partido en la vida pública de México. Desde mi punto de vista, existen cuatro vertientes históricas y que cada una de ellas responde no solamente a una serie de personajes que ahorita voy a detallarles, sino también a hechos históricos. Lo primero es los grupos o la vertiente de los revolucionarios, la vertiente de los católicos, la vertiente de los universitarios y la vertiente de los ciudadanos, que se van conformando en diferentes momentos históricos de la vida pública. En el caso estos cuatro fenómenos, lo más importante es que Manuel Gómez Morín, el fundador del partido, pues es la figura aglutinante de todos ellos, ¿no? Porque él, como, pues ahora sí que joven, en los tiempos de la época de la Revolución Mexicana, en el año de 1915, que fue el año en donde se dio la guerra civil más fuerte de los, ahora sí que los diferentes facciones revolucionarias que se disputaban el poder, pues él era estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. Y entonces a él le tocó inmediatamente al salir de la escuela, pues ser o formar parte de los gobiernos de la revolución. Primeramente estuvo en el gobierno de Adolfo de la Huerta, donde fue nombrado como agente financiero y enviado a la ciudad de Nueva York, en donde pues estuvo a cargo de renegociar la deuda externa que se había dejado de pagar desde el estallido de los movimientos revolucionarios. Y en ese sentido, pues tuvo la posibilidad también de estar como alumno en la Universidad de Princeton, donde estudió su posgrado en economía, después de haber estudiado la carrera de Derecho en la Universidad Nacional. Y bueno, pues después, ya que regresa, se convierte en un funcionario muy importante en el gobierno de Plutarco Elías Calles, donde finalmente él redacta lo que fue la ley constitutiva del Banco de México. También hizo la ley original del Banco Nacional de Crédito Agrícola y pues colaboró en diferentes, ahora sí que proyectos
creación de instituciones no solamente financieras, sino también de diferentes aspectos de gobierno. Y bueno, pues en ese sentido, en ese tiempo, pues formando parte de los gobiernos, pues tuvo pues relación con muchísimas personas que habían luchado en la Revolución Mexicana, en la etapa armada, y también en lo que fueron los primeros gobiernos postrevolucionarios, y esa cercanía también la tuvo con quienes fueron sus maestros en la escuela, que tenían o venían de aquel grupo conocido como el Ateneo de la Juventud, donde estaban esencialmente José Vasconcelos y Antonio Caso, quienes también a su vez tenían relación con otros, pues ahora sí que personajes de los primeros gobiernos revolucionarios, en el caso de Vasconcelos siendo el secretario de Educación Pública con Álvaro Obregón. Y entonces, pues de ahí se establecieron los vínculos con esta vertiente de los revolucionarios que llegarían propiamente después a la fundación del Partido Acción Nacional. Debo decir que también Gómez Morín se convirtió en opositor de la propia revolución, apoyando la candidatura presidencial de José Vasconcelos en 1929. Y bueno, pues ahí se vinculó mucho con esos revolucionarios que estaban pues decepcionados de una revolución a la que consideraron que fue traicionada por los generales sonorenses, que en lugar de luchar por los postulados que se habían plasmado en la Constitución de 1917, pues se convirtieron en, pues ahora sí que los usufructuarios del nuevo poder que se estaba construyendo en México, y pues esa también fue una parte importante en la vida de Gómez Morín para acercar a estas personas posteriormente a la fundación del partido. El segundo movimiento fue la lucha por la libertad religiosa. Recordemos que en México, desde la Constitución de 1857, cuando vinieron las leyes de reforma y todo lo que fue, pues ahora sí que la restricción a los cultos, la desamortización de los bienes eclesiásticos, y que fue en realidad una expropiación de los bienes de la iglesia, que constituyó una, pues ahora sí que una destrucción enorme de riqueza para el país. Y después leyes que, si bien no se aplicaban, pues marcaban restricciones, pues en un sentido bastante anticatólico, y que ya en la Constitución de 1917, que fueron ratificadas, llevaron a que el presidente Calles en el año de 1925 empezó a aplicar a rajatabla lo que era la ley de cultos, que estableció, por ejemplo, la limitación de los actos de culto público, lo que fue la limitación de la cantidad de sacerdotes que podían oficiar en el país, y que bueno, pues hizo que estallara la rebelión cristera en el año de 1926. Pues hubo muchísimos combatientes que, pues si bien sobrevivieron a lo que fue pues los combates contra el ejército federal, pues los sobrevivientes, varios de ellos se incorporaron a las filas del PAN. Posteriormente, después de que hubo el fin de ese alzamiento armado, y que en 1929, cuando se firmaron los arreglos con, con la jerarquía de la Iglesia Católica por parte del gobierno, pues siguió habiendo persecución. La segunda parte de la cristiada, cuando se forman pues diferentes organizaciones secretas o semisecretas, como las legiones o como la base que dio origen después a la Unión Nacional Sinarquista, que era un movimiento católico, sobre todo en el centro del país, en la zona del Bajío, muy fuerte. Algunos de los participantes en el sinarquismo también formaron después parte de las filas de Acción Nacional, como veremos más adelante. Y pues en esta lucha, pues destaca particularmente la vertiente de los católicos, pues que habían participado, como Efraín González Luna, en lo que fueron los boicots antes del alzamiento cristero, que encabezaba un familiar suyo, Anacleto González Flores, quien fue fusilado por el gobierno. Y bueno, pues todo lo que vendría a ser este conflicto que pues dividió mucho al país, y que acabó trayendo a muchísimas personas a participar en las filas de Acción Nacional. También Gómez Morín participó directamente en todo lo que fue el conflicto estudiantil que buscaba la libertad educativa, que empezó también en 1929, cuando se otorgó a la Universidad Nacional de México un estatuto de autonomía parcial, y se combinó con dos fenómenos que fueron, primero, la intención de Vicente Lombardo Toledano, uno de los compañeros condiscípulos de Manuel Gómez Morín en la Escuela de Jurisprudencia, y que formó un grupo muy importante que era conocido como los Siete Sabios de México, que aquí en mi canal hay un video sobre este grupo. Eh,
Lombardo impulsó no solamente lo que fue, pues ahora sí que la creación del sindicalismo oficial, de todo lo que fue el movimiento obrero, sino sobre todo él estuvo impulsando la educación fundamentada en la filosofía marxista-leninista. Es decir, que él planteaba que tenía que haber una educación que tuviera, que oficialmente estuviera fundamentada en, pues ahora sí que la interpretación marxista de la historia, en el método marxista de análisis científico, etcétera, etcétera, lo cual dio paso a que pocos años después se hablara por parte de el candidato del PRI, Lázaro Cárdenas, en crear la educación socialista y redactar el artículo tercero con ese carácter. Entonces, esas intenciones fueron rechazadas por una gran cantidad de alumnos, de profesores, que ellos abogaban por dos cosas, ¿no? Primero, que hubiera una libertad de cátedra, es decir, que no hubiera una sola filosofía oficial en las escuelas mexicanas y que, por lo tanto, pues hubiera todo tipo de pensamiento filosófico, todo tipo de métodos científicos, el análisis de todo tipo de fenómenos culturales y no solamente los que estuvieran acordes a la teoría y a la filosofía marxista, y también ellos defendieron la libertad de cátedra, defendieron la autonomía universitaria y rechazaron la reforma al artículo tercero que se dio ya en el sexenio de Lázaro Cárdenas, donde hubo años en donde sí se establecía que la educación en México era socialista, la que impartiera el Estado, y que fue reformado hasta el sexenio de el general Ávila Camacho. Entonces, de estas luchas, sobre todo Gómez Morín fue el protagonista como rector de la UNAM, que fue nombrado en el año de 1933 al 34. Ahí él se enfrentó pues a la decisión del presidente Abelardo L. Rodríguez de suspender todo tipo de financiamiento a la universidad, y entonces pues él tuvo que hacer que sobreviviera, haciendo que los alumnos pues colaboraran con alguna cuota voluntaria, que muchos profesores no cobraran sueldo, y pues gracias a ese liderazgo que adquirió ahí en la universidad pues pudo invitar a muchísimos jóvenes y que eran estudiantes que habían participado en los congresos estudiantiles que rechazaban la reforma para la educación socialista y que abogaban por la libertad de cátedra. Muchos profesores, directores de las escuelas de la UNAM y de instituciones superiores del interior del país, pues también se sumaron a la causa panista. Y pues ese fue la vertiente de los universitarios, ¿no? Y también tenemos la vertiente ciudadana, que tiene que ver con los que cuando se conforma el régimen ya posrevolucionario en el sexenio cardenista, que ustedes pues sabrán que en ese momento el Partido de la Revolución Mexicana importó de Europa, de la Europa de la entreguerra, que tenía como los principales modelos el de la Italia fascista de Mussolini, que tenía el modelo del totalitarismo del comunismo ruso que encabezaba Stalin, y lo que era también el modelo falangista de la dictadura de Francisco Franco en España, además del partido nazi en Alemania. Pues todo eso en México se convirtió en el partido oficial que tenía los cuatro sectores: el sector obrero, el sector campesino, el popular y el militar. Y entonces había muchos ciudadanos que no quedaron, pues ahora sí que encuadrados en esa manera estrecha de ver la política de masas, ¿no? Que era pues, fundamentalmente una conceptualización fascista, pero pues ahora sí que traída a México con una visión socialista, populista y paternalista, donde el gobierno pues era el que adquiría el control y la tutela de la sociedad mexicana. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que pues había grupos de empresarios, grupos de comerciantes, grupos de profesionistas que no cabían en los sectores del PRM, y por lo tanto, pues ellos pues vieron con muy buenos ojos la posibilidad de participar políticamente en el PAN que fundó en 1939 Manuel Gómez Morín. Voy a detallar claramente entonces que, para recapitular, el ADN del pan, es decir, si me permiten la analogía con lo que es ahora sí que la espiral del ADN que tenemos en la genética los seres vivos. Bueno, pues el PAN tenía en su espiral primeramente a los revolucionarios, recapitulando, participantes en la Revolución Mexicana, en los primeros gobiernos revolucionarios y en la política de los años 20, muchos de ellos decepcionados de la revolución; los católicos, que fueron los defensores de la libertad religiosa y que participaron en los movimientos tanto armados como en las asociaciones católicas. Ahorita voy a detallar un poco
poco esa parte. También estaban los universitarios que fueron los defensores de la libertad de cátedra, de la autonomía universitaria, que participaron en organizaciones estudiantiles y sobre todo que se opusieron al carácter socialista de la educación en el artículo tercero. Y finalmente los ciudadanos que eran participantes de organizaciones sociales y empresariales, que voy a detallar también, y que pues quedaron excluidos del arreglo del bloque revolucionario corporativo clientelar formado por el cardenismo. La vertiente de los revolucionarios, tenemos que existen fundamentalmente tres. En primer lugar, los maderistas, que fueron quienes lucharon directamente al lado de Francisco I. Madero por el sufragio efectivo, que podemos encontrarlos en el partido antirreeleccionista o que podemos encontrarlos en lo que fueron sus campañas o en lo que fue su gabinete, su gobierno o en el Congreso en esa época. Ahorita los voy a detallar, pues ellos serían como los revolucionarios originarios de, pues ahora sí que de lo que fue el cambio político en México, que fue la caída del porfiriato. También tenemos como un segundo componente los funcionarios que eran estos políticos y técnicos que se incorporaron en los gobiernos de Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que ahora sí que tuvieron conocimiento y contacto directo no solo con Manuel Gómez Morín, sino también con algunos de los maderistas que lo habían acompañado y que se habían incorporado al gobierno. Y muy importante que los que se opusieron ya a la revolución en los años 20, los vasconcelistas, que participaron en la candidatura de José Vasconcelos a la presidencia de la República en 1929 y que se opusieron esencialmente a lo que fue el modelo del partido oficial fundado por Plutarco Elías Calles. En este caso me gustaría pues, poner algunos nombres para que ustedes los identifiquen. En el caso, por ejemplo, de quienes participaron en la etapa armada de la Revolución Mexicana está Manuel Bonilla, un sinaloense que fue ministro, ahorita vamos a ver esa parte. También estuvo el general Ignacio C. Enríquez de Chihuahua, quien fue pues, gobernador interino y que fue además electo como constituyente del 17. Estaba el doctor Bernardo Gastelum, quien no solamente fue rector de la UNAM, sino también, pues ahora sí que un muy destacado médico mexicano. Emilio Madero, hermano de Francisco y Madero. Estaba Fernando Carranza, también un capitalino que fue también rector de la UNAM. Estaba Manuel Pacheco Moreno, de Consama de Campeche, Manuel Rojas Morano, estaba Luis Tercero Elizalde de Chihuahua, Mario Atorroella, veracruzano también médico muy destacado, y Gilberto Valenzuela, que bueno, no estuvo afiliado formalmente al partido, pero que pues él fue alguien que inspiró, por ejemplo, la revolución escobarista, que fue el último movimiento armado en contra de los gobernantes sonorenses, después fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, estos fueron fundadores muy importantes del PAN. También había los que estuvieron participando en las actividades del Ateneo de la Juventud, que les comentaba que habían formado principalmente Vasconcelos, Antonio Caso y algunos otros de sus condiscípulos. Ahí estuvo Julián Carrillo, que fue un gran músico conocido internacionalmente por haber inventado el sonido 13. Ezequiel A. Chávez, que era un muy erudito profesor de la universidad, y otro músico también de talla mundial, Manuel M. Ponce, que participaron en las actividades del Ateneo y que, bueno, pues estuvieron vinculados a la fundación del PAN. También estuvieron los que, pues, dos de los 7 sabios de México que ya les había comentado, que eran los condiscípulos de Gómez Morín en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y que les repito, pues hay un programa especial que hice en este canal sobre este grupo, que fueron Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Manuel Gómez Morín, que fue el fundador del partido, Vicente Lombardo Toledano, que sabemos que fue quien estuvo inspirando la idea de la educación socialista y del sindicalismo oficial que dio el paso después a la CTM. Teófilo Leide, que fue también fundador del PAN, él era guerrerense y bueno, pues él fue también ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 1940 y 1956. También estuvo Jesús Moreno Vaca, que murió prematuramente, y Alberto Vázquez del Mercado, que también fue un abogado y legislador muy importante también en el caso del estado de Guerrero.
En el caso de los panistas que pues, se postularon al Congreso Constituyente de 1917, tenemos al general Ignacio Enríquez, quien fue electo, de hecho, pero que se abstuvo de participar en las sesiones, o sea, no aparece él como uno de los constituyentes, y Manuel Rey Lazo, que se postuló en el estado de Querétaro, pero que después de que obtuvo la mayoría se anuló su elección y por lo tanto tampoco estuvo participando ni fue un constituyente, a pesar de que él fue uno de los más grandes constitucionalistas en la historia de México, pero bueno, pues ahora sí que por decisiones de esas elecciones que no siempre eran limpias, bueno, pues él no participó en el constituyente. Los que sí fueron constituyentes fueron tres fundadores del PAN, que lo fueron en los estados de la República, en sus entidades, en donde se hicieron las constituciones que ya se tenían que ajustar al contenido de la Constitución Federal del 17. El primero fue Jesús Ahumada Orozco en Colima en 1917, fue diputado constituyente, Manuel Aguilar Salazar en Oaxaca en 1922 y Ramón Ponce de León en Sinaloa también en el año de 1922. Luego, en el año de 1913 a 1915, es decir, se llama fue electo como senador de la República Manuel Rojas Morano, lo fue senador por el estado de Campeche. También hubo diputados federales que participaron en la última legislatura del Porfiriato, a partir de 1908 y hasta 1921. Tenemos que fueron diputados Agustín Aragón, que fue uno de los grandes filósofos, ahora sí que de los hombres que fue, dijéramos, el último gran exponente del positivismo, que era la filosofía que inspiraba al gobierno de Porfirio Díaz. También estaba Manuel Castelazo, que fue diputado del Partido Católico Nacional en 1912-1913 y fue fundador del PAN. Aquiles Elordo y también alguien muy importante que fue, ¿cómo se llama? Fundador del partido. Y el general Ignacio Enríquez, que les comentaba que fue, ¿cómo se llama? Gobernador interino de Chihuahua. De hecho, él era el gobernador cuando ocurrió el asesinato de Pancho Villa. Y también Miguel Alessio Robles fue diputado federal entre 1920 y 1921. Tenemos que muchos más fueron electos diputados locales. Manuel Lomelí fue en Aguascalientes en 2 periodos. Antonio Chavira, igualmente 2 periodos, fue diputado local en Chihuahua. José García Rodríguez en Coahuila. Él, muy importante educador que formó parte del Ateneo Fuerte de allá en Saltillo. Jesús Ahumada Orozco en Colima, que como les dije fue diputado constituyente, pero además, bueno, también había sido previa y posteriormente diputado local. Teófilo Ley Leiva, que después les decía que había sido ministro de la Suprema Corte, fue diputado local en Guerrero y presidente del Congreso. Miguel Palomar y Vizcarra fue diputado en Jalisco del Partido Católico Nacional. Él estrictamente no fue fundador del PAN, pero finalmente sí se afilió al partido y participó por varios años. Antonio Pérez Verdía fue diputado en Jalisco en dos ocasiones. Guilevaldo Murillo fue diputado en Michoacán. Gilberto Valenzuela fue diputado en Sonora, fue presidente del Congreso, y Aquiles Elordoy también fue diputado local en el estado de Zacatecas. Y también tenemos a varios que fueron los participantes en la campaña vasconcelista, ¿no? Aquí puedo enunciarles a don Miguel Alessio Robles, que fue además embajador de México, Manuel Bonilla, que ya se los había comentado, que estuvo al lado de Francisco I. Madero, el doctor Francisco Cañedo, ¿cómo se llama? De Sonora y Baja California, Francisco Chávez González de Michoacán, Ramón Garcilita de Jalisco, igual que Guillermo Gómez Arana, Manuel Gómez Morín de aquí de la capital, Salvador de Lara en lo que es la comarca lagunera, concretamente en Torreón, Emilio Madero también en el caso del estado de Coahuila, José María Muñoz Márquez, Jesús Navarro, Agustín Navarro Flores, que fue también un vasconcelista que estuvo en Jalisco, Salvador Novo, el famosísimo escritor, historiador y una persona cultísima, fue también, estuvo vinculado al movimiento vasconcelista. Miguel Palacios Macedo, quien fue militante del PAN por 2 días, o sea, él renunció inmediatamente al partido después de que se tomó la decisión de apoyar la candidatura del general Almazán. Él no estuvo de acuerdo y renunció, pero bueno, sí fue fundador. Ramón Ponce de León, que ya les había comentado en el caso de Sinaloa, Carlos Ramírez Cetina de la Ciudad de México, Manuel Samperio, Alfonso Siqueiros, él era de Baja California, Gilberto Suárez Arbizu de Sonora, Rodolfo Uranga de Chihuahua y el que ya multicitado Gilberto Valenzuela, que era también de Sonora.
y los que estuvieron participando en los gabinetes presidenciales previo a a la fundación del PAN y algunos con posterioridad. Tenemos a pues Manuel Bonilla, que fue secretario de Comunicaciones en el gabinete de Francisco León de la Barra, y también fue secretario de Comunicaciones y de Fomento en el gobierno de Francisco I. Madero. Toribio Esquivel Obregón fue secretario de Hacienda en el gabinete de Victoriano Huerta. Miguel Alessio Robles fue secretario de Justicia en el gabinete de Eulalio Gutiérrez, que era de los presidentes de la convención, al igual que Valentín Gama, secretario de Fomento, Colonización. Miguel Alessio Robles fue secretario de Industria y Comercio en el gabinete de Álvaro Obregón. Bernardo Gastelum fue secretario de Educación en el gabinete de Álvaro Obregón. De hecho, él sustituyó a José Vasconcelos en ese cargo. Bernardo Gastelum también fue el jefe del Departamento de Salubridad Pública, que pues era el organismo más importante en el sector salud hasta que fue desaparecido por el presidente López Obrador en los últimos años. Y también finalmente Carlos Lazo, uno de los arquitectos mexicanos más destacados de la historia, que fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gabinete del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Finalmente, quiero mencionar también que hubo panistas que fueron embajadores de México, fundadores. Bernardo Gastelum fue embajador en Uruguay, Paraguay, Italia y Hungría. Miguel Alessio Robles fue embajador en España. Daniel Escalante, embajador en Nicaragua, Suecia y Perú. Hugo B. Margain, que fue embajador en Gran Bretaña y Estados Unidos. Y Hugo Gutiérrez Vega en Grecia y el Líbano. Él no fue fundador, pero pues también estaba aquí como parte de estos, pues ahora sí que de panistas que fueron embajadores antes de que el PAN fuera gobierno. Y también un fundador panista fue gobernador del Banco de México en su primera etapa, Carlos Nová, entre 1940 y 46 durante el gobierno de el general Manuel Ávila Camacho. También tenemos que hubo panistas que fueron gobernadores de sus estados. Manuel Bonilla fue gobernador interino en Sinaloa. Manuel Rojas Morano fue interino en Campeche. El general Ignacio Enríquez fue interino primero y después constitucional en Chihuahua. Manuel Lomelí fue gobernador interino de Aguascalientes. Ramiro Bojorges interino en Campeche. Horacio Sobarzo fue sustituto en Sonora, aunque cuando lo nombraron ya había renunciado al partido, de hecho, por las presiones que el propio PRI le ejerció y que después lo compensó nombrándolo como gobernador sustituto. Y también fue Gilberto Valenzuela, que insisto que él no se afilió formalmente, pero fue candidato al PAN muchas veces y que finalmente, bueno, pues también participó directamente, ¿no? Hubo dos fundadores del PAN que fueron nombrados ministros de la Suprema Corte de Justicia, Teófilo Leiva, entre 40 y 56, y después Gabriel García Rojas, aunque el doctor García Rojas ya era militante del PRI, había renunciado al PAN cuando fue nombrado como ministro de la Suprema Corte. Muy bien. La segunda vertiente eran los católicos. Aquí habría que distinguir primeramente entre los católicos sociales. Estos grupos eran los que se dedicaron a difundir en México lo que fueron los primeros documentos de la doctrina social de la Iglesia, es decir, particularmente la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, quienes pues hicieron jornadas de estudio, hicieron encuentros, hicieron toda una cantidad de actividades dedicadas a lo que era la reflexión, de lo que era, pues ahora sí que el conocimiento de todas estas nuevas versiones de lo que era la doctrina social de la Iglesia y que, bueno, pues tenían que ver su aplicación en México, pero no solamente eso, sino que también formaron muchas organizaciones. Primeramente hicieron grupos de laicos de apostolado, hicieron también movimientos de sindicatos católicos, que fueron de hecho los primeros movimientos realmente obreros aquí en México, todavía en las postrimerías del régimen de, de Porfirio Díaz. También tenemos que estos católicos sociales fueron los que fueron conformando las organizaciones e instituciones de laicos, como primeramente la Acción Católica Mexicana, que se fundó en 1913. Después se fundó pues, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la CJM, también la Unión de Católicos Mexicanos, la Unión Cristiana Femenina de México, estos organismos que justamente tuvieron que buscar estos espacios y que también cuando vino la rebelión cristera, pues ellos actuaron de manera pacífica, ellos no tomaron las armas, como sí lo hizo este segundo grupo de pues los que fueron los combatientes,
quienes se alzaron en armas pues para defender la fe, que lucharon contra la persecución religiosa, que formaron organizaciones que no solamente eran públicas, sino también formaron algunas organizaciones secretas, que bueno, como les dije, pues las legiones, la base, etcétera, que pues se alzaron y pues estuvieron rechazando todo lo que fue la persecución religiosa en la década de los 20. También hubo otro grupo que eran los católicos integristas, que estos eran, algunos llegaron al PAN, las organizaciones de las que formaban parte, que ahí sí eran sociedades secretas que pues buscaban, pues ahora sí que incluso no estaban ni siquiera de acuerdo con los cambios que hubo en la propia iglesia. Aquí vemos organizaciones secretas como los tecos, como los conejos, como los FUAS, que eran los que estaban en esos tiempos, algunas que se han derivado hasta el presente. Y bueno, pues como organizaciones esos no forman parte del PAN, pero pues algunos de sus miembros sí llegaron a incorporarse en las filas del partido y pues ahora sí que tuvieron algún tipo de participación. Entre los católicos yo puedo decirles que destaca, por ejemplo, como participantes del Partido Católico Nacional, que existió entre 1911 y 1914, Manuel Castelazo, quien fue, como ya les había comentado, diputado en el caso del Estado de Jalisco, Adolfo Coglan, poblano, Ezequiel Correa, michoacano, que fue de hecho el primer candidato del PAN a gobernador de Michoacán en 1956, José Gutiérrez Hermosillo, un jalisciense, pues ahora sí que muy estimado, Guilevaldo Murillo también en Michoacán, Agustín Navarro en Jalisco, y Miguel Palomar, que lo pongo en rojo porque, como les decía, no fue formalmente un fundador del PAN, aunque bueno, siempre tuvo una cercanía. Él se afilió al partido ya cuando era muy adulto en los años 60. Él fue el fundador de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que fue el principal organismo que se opuso a la persecución de Plutarco Elías Calles y que, bueno, pues en buena medida fue el que propició todo lo que fueron los alzamientos de la guerra cristera, ¿no? También tenemos los que participaron directamente en lo que fueron los movimientos armados ¿cómo se llama?, de la Guerra Cristera. Está, por ejemplo, el doctor Aureoles Díaz, que fue un poblano, que fue, pues así que catedrático en la Universidad Autónoma de Puebla. León Barrí en Chihuahua, Laureano Castrejón en Oaxaca, Efraín González Luna en Jalisco, Alfonso Ituarte Serín en la Ciudad de México, José Antonio Lomelí en Aguascalientes, José Jesús Mendoza Montenegro, él también estaba en Oaxaca, Enrique Michel Ruelas en Jalisco y bueno, en la Ciudad de México, Jorge Núñez que Prida, quien fue de hecho de los organizadores de la Organización de Scouts de México, aquí en la Ciudad de México, Jorge Padilla de Jalisco, de La Barca, Jalisco, Miguel Palomar Vizcarra, ya les había mencionado, Rosendo Rojo, que era guanajuatense, que pues era de los luchadores en el Bajío, Alejandro Ruiz Villalobos de Michoacán, Seferino Sánchez Hidalgo, que bueno, él estuvo por toda la República, en la parte final de su vida estaba en Baja California y que de hecho él es mencionado no solamente en el caso de lo que fue esta parte de la participación en la rebelión cristera, sino, por ejemplo, en las memorias de Salvador Abascal Infante, que fue, pues ahora sí que el principal líder de la Unión Nacional Sinarquista. Él refiere que Seferino Sánchez Hidalgo fue el creador del término sinarquista. Y él finalmente, pues en ese tiempo era miembro de la UNS y bueno, pues ahora sí que propuso que la unión se llamara así porque a diferencia del anarquismo que era sin orden, el sinarquismo era pues con orden, ¿no? Esa era la definición que propuso Seferino. Jesús Ancerrada fue un hombre también muy con reconocido combatiente en Chihuahua. Carlos Estefano Sierra en el caso de Zacatecas y José Ugalde Rodríguez en el caso de Querétaro, que eran los combatientes católicos. También tenemos que en la propia liga defensora de la libertad religiosa, estaban pues varios de los que había mencionado, que estaba José Aureoles, León Barrí, Alfonso Ituarte, Enrique Michel, Jorge Núñez Prida, ¿cómo se llama? Jorge Padilla, Miguel Palomar, y Jesús Ancerrada y Carlos Estefano Sierra. En el caso de Alfonso Ituarte Servín, no lo había comentado, él fue presidente nacional del PAN, de hecho fue el tercer presidente del partido después de Manuel Gómez Morín y Juan Gutiérrez Lascurain. Entonces, bueno, pues él tuvo una participación muy importante en el PAN. Y los que fueron sinarquistas propiamente,
Pues tenemos a Carlos Satie, que fue de hecho el protocolizador del acta constitutiva de la Unión Nacional Sinarquista, junto con Isaac Guzmán Valdivia, que está aquí abajo. Estaba también Rafael Bernal, el famosísimo escritor mexicano que es conocido por sus novelas, particularmente este, que fue el gran autor ¿cómo se llama?, de lo que fue la novela negra en México. Roberto Carriedo de la Ciudad de México, Francisco José Chávez González de Michoacán, Isaac Guzmán Valdivia, que era de aquí de la Ciudad de México, Alberto Jiménez de Querétaro, José Antonio Lomelí era aguascalentense, Salomón H. Rangel era potosino, José Reséndiz de la Ciudad de México, Rodríguez Lapuente, de hecho él no fue fundador, pero participó en la Unión Nacional Sinarquista, era originario también de Jalisco, Alejandro Ruiz Videiros de Michoacán, Seferino Sánchez Hilago, que ya les dije, y Viviano Segura de León, que era del estado de Puebla. La tercera vertiente, que eran los universitarios, podríamos hablar de tres, principalmente los académicos, que eran los directivos, los profesores, ahora sí que directivos eran los directores de las facultades, de las universidades, principalmente públicas, no solamente era la Universidad Nacional de México, sino también era la Universidad de Guadalajara, que como ustedes saben fue cerrada durante un tiempo y que después tuvo una vida efímera como la Universidad Socialista de Occidente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Nicolaita, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Entonces, todas estas pues eran justamente los que se opusieron a la educación socialista, a la introducción en la filosofía única, que defendieron, como les digo, la libertad de cátedra, la autonomía, etcétera, etcétera. Estaban también los estudiantes que formaban las organizaciones estudiantiles que se oponían a toda la idea de Lombardo de la educación socialista y todo aquello y que, bueno, pues participaron en muchísimos congresos nacionales de estudiantes y que además, pues convocaron a huelgas para que, pues, no se concretaran los intentos de socializar la educación superior en México. Y entonces la libertad de cátedra, pues, fue la bandera de los académicos y de los estudiantes que eran para salvaguardar la autonomía sobre todo de las instituciones universitarias, ¿no? En el caso de los fundadores del PAN, debo decir que fueron pues cuatro rectores de la Universidad Nacional, bueno, de hecho fueron cinco, que fueron los que fundaron al partido y fueron rectores de la universidad, Ezequiel Chávez, el primero. Les digo, bueno, pues es un gran erudito, autor de muchos estudios. Por ejemplo, su estudio de Sor Juana Inés de la Cruz fue de los más importantes en la historia de México. El doctor Valentín Gama, que era un matemático también muy, muy destacado. El propio Manuel Gómez Morín, fundador del partido. El doctor Ocaranza, que lo sucedió, médico mexicano también muy, muy importante. Y el abogado Genaro Fernández MacGregor, que fue rector entre 45 y 46 de la UNAM. También tenemos que en el caso de los estudiantes, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, la UNEC, que fue el grupo estudiantil más importante que estuvo y que no lo pongo entre los católicos porque la UNEC pues quiso ser la quinta rama de la Acción Católica Mexicana, pero no fue admitida, por lo tanto quedó su labor circunscrita a la parte estudiantil. Sus presidentes, todos ellos fueron fundadores del PAN, Manuel Ulloa, Armando Chávez Camacho, Daniel Curibreña, Jesús Hernández Díaz, Luis Calderón Vega, Manuel Cantú Méndez. En el caso sobre todo de varios de ellos, por ejemplo, Jesús Hernández Díaz, Calderón Vega y Manuel Cantú fueron diputados federales del PAN. Manuel Ulloa, bueno, fue uno de los grandes pensadores no solamente de la doctrina católica en México, sino que también hizo un libro muy importante que es El Estado Educador, que justamente hablaba de todo lo que era el monopolio educativo del régimen postrevolucionario y de todo lo que fue el intento de socializar la educación y después de uniformarla a través de la creación de los libros de texto únicos y obligatorios. También hubo muchísimos participantes en la UNEC, pues ahora sí que por mencionar algunos, Rafael Aguayo Spencer, un hombre de letras muy importante, que fue director de la editorial Yus, Antonio Aguirre de el estado de Baja California, empresario, Jesús Álvarez Román, también un sociólogo, Roberto Arenas, Alfonso Arronte de Ciudad Juárez, Armando Ávila Sotomayor, potosino, también escritor y pues, dueño de una de las bibliotecas más impresionantes que yo pude conocer en mi vida. Genaro Borrego, que fue zacatecano y que pues padre
presidente nacional del PRI, Genaro Borrego Estrada. Él es Genaro Borrego Suárez del Real, fue su padre, que está aquí mencionado. Luis Calderón Vega, ya lo mencioné, Manuel Cantú Méndez, Roberto Carriedo, David Cáceres Nicolín, esto es de la Ciudad de México, Joaquín Casasus, ¿cómo se llama? Veracruzano, Miguel Castro Ruiz de Michoacán, Cipriano Chaires de Chihuahua, Gonzalo Chapela y Blanco de Michoacán, que fue el autor del himno del Partido Acción Nacional, Armando Chávez Camacho, un periodista del Universal muy reconocido, escritor, autor de varias novelas, Francisco Chávez González también de Michoacán, Julio Chávez Montes, un médico mexicano muy importante, que fue casi el padre de la anestesiología en México, Eduardo Chenals de San Luis Potosí, Miguel Estrada Iturbide de Michoacán, Eduardo Facha, un empresario refresquero en la Ciudad de México, Gumercindo Galván fue un periodista también muy importante, Jorge Garavito, abogado, académico y asesor legislativo que vivió más de 100 años y que, bueno, tuvo una participación, fue coordinador de los diputados del PAN en los años, en 1976. Luis de Garay, también un abogado teórico muy importante, Gabriel García Rojas, que les había comentado que fue ministro de la Suprema Corte cuando ya era militante del PRI, Francisco García Sáenz de Orizaba, Veracruz, Guillermo Gómez Arana de Jalisco, José González Jáuregui, Nicolás González Jáuregui, también jaliscienses, Gonzalo Guajardo de Nuevo León y Alfonso Guerrero Briones de San Luis Potosí, quien fue el panista que en más ocasiones se postuló como candidato, que se postuló 11 veces como candidato, solamente una vez pudo llegar finalmente como diputado federal, ¿no? Luego también en la UNEC había otros, que era Isaac Guzmán Valdivia, que les había dicho que, bueno, él es un autor de muchísimos libros, un personaje destacadísimo en lo que fue la parte de la sociología y del, ¿cómo se llama?, de lo que era el modelo de organización de las empresas y que colaboró muchos años en el Consejo Coordinador Empresarial. Y Jesús Hernández Díaz, que fue un muralista y artista plástico, dirigente juvenil del PAN por muchos años. José Herrera Rossi era un escritor jalisciense, Luis Hinojosa Berrones, un, ¿cómo se llama? Poblano, y no, perdón, Luis Hinojosa Berrones era de Nuevo León, Luis Hinojosa González sí era de Puebla, Luis Islas García, que bueno, pues era también que había sido en sus tiempos de juventud militante comunista y que después entró a las filas del PAN, Daniel Curibreña, un abogado muy importante en la historia de México, Juan Dan de Reche Obregón, que fue pues de los fundadores de la editorial Yus, Eduardo Limón Laspurain de la Ciudad de México, Francisco López González de Puebla, Edmundo Meucci de la Ciudad de México, Enrique de la Mora, uno de los arquitectos mexicanos más importantes, el proyectista de lo que fue la capilla de la Virgen de Guadalupe en Madrid y de lo que es la iglesia de la Purísima en Monterrey, Nuevo León, y de lo que es el edificio de la alcaldía actual de Venustiano Carranza en la Ciudad de México, Efraín Moto Salazar, un abogado que de los que muy importante académico y que uno de sus libros es un texto básico todavía en la Facultad de Derecho en la UNAM, José Antonio Pérez Rivero de Puebla, Jesús Pérez Andy de Guanajuato, Carlos Pineda Flores de Jalisco, José Quijano Legarreta y su hermano Luis Quijano. Tano, sobre todo José Quijano el Chango, pues duró mucho tiempo colaborando en el partido. Luis Quijano fue asesinado a principios de los años 40. Carlos Ramírez Cetina y abogado Humberto Reinalde de la Ciudad de México, muy importante, Luis Rivero del Val, quien fue, pues ahora sí que un abogado y muy conocido porque escribió aquella famosa novela cristera llamada Entre las patas de los caballos, Antonio Rosillo Pacheco, que fue un académico en San Luis Potosí muy importante, que fue incluso rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alfonso Rubio Rubio, un investigador muy, muy importante de origen michoacano, pero que vivió en sus últimos años en Monterrey y estaba a cargo de todas las labores culturales de Grupo Alfa y del Planetario Alfa. Guillermo Ruiz Vázquez, abogado y notario en el estado de Jalisco, Luisa Isabel Salas, que fue una de las primeras mujeres de la sección femenil del PAN, de Seferino ya les hablé, Carlos Septién García, que es quizá el más importante periodista en la historia de México, de hecho la escuela de periodismo más importante del país lleva su nombre, Carlos Septién García. Antonio Sordo Noriega, un médico de la Ciudad de México, Diego Tinoco, periodista, Manuel Ulloa, quien ya les había contado su labor, ahora sí que como filósofo y escritor, y Ernesto Velasco Lafarga, un empresario también de aquí de la Ciudad de México.
Hubo también muchos que participaron en dijeron, movimientos estudiantiles en contra de todo lo que fue la educación socialista y que eran los que estaban, como les decía, en las academias. De los nombres que no he mencionado, que me gustaría mencionar aquí, sería pues Juan B. Amezcua, que también estaba el propio Agustín Aragón, estaba Salvador Azuela, descendiente de don Mariano Azuela, eran sus hijos, Leopoldo Baeza, René Barragán, Manuel Borja Soriano, bueno, que fue después un catedrático en la UNAM de muchísimos altos vuelos, Mauricio de María y Campos, que fue también uno de los arquitectos mexicanos más importantes, que fue el autor de la idea de que de que la Universidad Nacional tuviera una ciudad universitaria en el Pedregal. Él fue el autor de ese proyecto originalmente junto con algunos otros colegas. Glicerio Cardoso, que fue de los primeros organizadores del partido. También estaba Roberto Casas Alatriste, muy conocido, Ángel Caso, que estuvo pues en el grupo de los Siete Sabios, su hermano pues, Alfonso. Joaquina Casasus, que ya los había mencionado, estaba también Alfredo Chavero, que fue un empresario y cargado de hacer diferentes negocios, estaba este, Cipriano Chávez y Pérez, estaba también Carlos Contreras, uno de los arquitectos mexicanos más importantes de la historia, que fue principal director de la revista Planificación, y bueno, pues que fue Premio Nacional de Arquitectura y fue el creador del proyecto en la Ciudad de México de que se construyeran el periférico, el viaducto y los ejes viales como las obras que iban a generar lo que fue la movilidad de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la aportación que hizo Carlos Contreras. Roberto Cosío Cosío, que fue pues el primer secretario general del partido y abogado muy cercano a don Manuel Gómez Morín. Estaba Ángel Escalante, estaba Leopoldo Escobar, que fue también rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un médico muy importante. Y también estaba por aquí Francisco Fernández Cueto, también otro empresario que fue pues fundador del PAN en la Ciudad de México. De hecho, fue el primer presidente del partido en la oficina de la Ciudad de México en 1939. También hubo, no he mencionado, a los hermanos Fernández Magrego, uno que ya lo mencioné como rector. Estaba Manuel Ignacio Fierro, que fue autor de muchos libros de historia que publicaba la editorial Yus, aquella serie que se llamaba México Heroico. Virgilio M. Galindo era un abogado corporativo que fue un asesor para la creación de muchísimas industrias y empresas en la ciudad de Monterrey. José Segallastegui también era empresario en la Ciudad de México. Joaquín Gallo, hijo de aquel famosísimo astrónomo mexicano Joaquín Gallo, que bueno, pues reconocido como uno de los principales promotores de lo que fue el observatorio. Está aquí en las Lomas, en la Ciudad de México, el Observatorio Nacional de Astronomía. Estaba también Jorge Garavito, se los había mencionado, estaba también Rafael García Granados, un historiador de los más importantes en la historia de México, de los que escribió, por ejemplo, estudios sobre lo que fue el idioma náhuatl, todo lo que fue el rescate de muchos textos que eran así indígenas, que él tiene, por ejemplo, todo el diccionario ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De la vida prehispánica en México, y bueno, pues académico de primerísimo nivel, don Rafael. Y luego también, no les había mencionado a Virgilio Garza Treviño, también empresario, Atanasio García Ríos, igualmente allá en Nuevo León. También está Luis Gómez Pimienta, otro médico mexicano destacadísimo. Manuel González Hinojosa de San Luis Potosí, que de hecho se vino a vivir a la Ciudad de México porque lo perseguía el cacique Gonzalo N. Santos. Estaba también el doctor Gonzalo Guajardo Hernández en Nuevo León. Estaba Daniel Gurría Orgel, otro médico mexicano muy importante, y su hermano José María Gurría Orgel, un poeta, ¿cómo se llama? Tabasqueño muy importante. Isaac Guzmán Valdivia, se los mencioné, y bueno, el Manuel Arreglazo, que como les dije fue candidato a constituyente y que no lo dejaron llegar a ese caso. También están, ya para terminar esta lista, estaba, por ejemplo, Ángel de Lascurain, estaba Enrique Loaesa, que es el papá de las actualmente muy conocidas Soledad y Guadalupe Loaesa. Estaba también
se llama Rafael Mancera Ortiz, pues ahora sí que padre del que fue después director del Banco de México en tiempos de Ernesto Zedillo. Estaba Esteban Manzanera del Campo, un luchador muy importante en la parte de universitaria. Estaba Pablo Martínez del Río, que fue otro historiador de la UNAM muy relevante. Estaba Felipe Mendoza Díaz Barriga, quien fue un médico que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. Gustavo Molina Font, un abogado muy importante. Enrique de la Mora, ya les había comentado. Filogonio Mora, un abogado, el abogado del pueblo de Chilpancingo Guerrero, también fundamental. Carlos Novoa, ya se los mencioné como director del Banco de México. Isaac Ochoa Torena. También estaba Aniceto Ortega Casanova. Estaba también Teófilo Ortiz Ramírez, otro médico muy relevante. Estaban los hermanos Palacios Macedo, José y Miguel, que están aquí mencionados, bueno, insisto, Palacios Macedo fue un hombre muy cercano a Gómez Morín, pero pues se fue del partido a los 2 días. No, pues no estuve de acuerdo con esa decisión que les había comentado. Francisco Pérez de Salazar, un erudito que pues escribió muchísimas cosas. Antonio Pérez Verdía, que ahorita lo vamos a ver en su labor en lo que fue la barra mexicana Colegio de Abogados. Está Bernardo Ponce, un escritor de Yucateco. El maestro Rafael Preciado Hernández, Alfonso Pruneda. Estaba también Emiliano Robles León y Ernesto Robles León y Jaime Robles Martín del Campo, que eran pues ahora sí que padre e hijos, también con una participación muy importante. Antonio L. Rodríguez, estaba también Juan Sánchez Navarro. Juan Sánchez Navarro, uno de los, quizá el más importante ideólogo de la iniciativa privada en México, que durante muchísimos años fue ahora sí que el director de todo lo que fue el grupo Modelo, y que, bueno, escribió una gran cantidad de libros que tienen que ver con todo lo que fue las posiciones de definiciones de lo que era la libre empresa en México. También estaba Jesús Toral Moreno, otro abogado muy importante que él fue sobre todo juez, y participante en la Suprema Corte sin llegar a ser, digo, en el Poder Judicial sin llegar a ser de la Suprema Corte. Y finalmente, el arquitecto José Villagrán García, ¿no? Quien fue, pues ahora sí que el principal director de la Facultad de Arquitectura que estableció la enseñanza de la arquitectura racionalista en México, ¿no? Entonces, el último grupo, ya para ir terminando, es el de los ciudadanos, que ahí podemos ver que había pues todos estos que eran emprendedores, empleados, comerciantes, pequeños empresarios, agricultores, que pues no entraron dentro de lo que fue toda las definiciones de lo que fue el sector popular y el sector campesino del PRI. Los profesionales independientes, que eran, como ya les di cuenta, de algunos abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, periodistas, etcétera. Y las personas que se empezaron a organizar en las organizaciones que no eran organismos del gobierno, sino que eran realmente organismos que sí eran de gremios de la sociedad civil, que eran la Unión Nacional de Padres de Familia, la Coparmex, la Canaco, los colegios particulares, etcétera, ¿no? De estos grupos, yo quisiera destacar, por ejemplo, a los que fueron presidentes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Les había mencionado a los fundadores del PAN, Antonio Pérez Verdía, Aquiles Elorduy, Alfonso Septién, Trinidad García, también muy destacado del Estado de México, Manuel R. Samperio y Adolfo Aguilar y Quevedo. Ellos fueron fundadores del PAN, que presionaron la barra. En la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, los que la presidieron fueron Valentín Gama, Agustín Aragón, Fernando Carranza. Los que presidieron la Academia Nacional de Medicina fueron Fernando Carranza, Daniel Gurría Orgel, Mario Torruella, Felipe Mendoza Díaz Barriga. En estas tres organizaciones había muchísimos panistas agremiados, tanto a la barra como a la Sociedad Mexicana de Geografía, como a la Academia Nacional de Medicina. Las listas son demasiado grandes, esas no se las voy a compartir en esta ocasión. Sí les voy a decir, por ejemplo, que hay panistas que están en la Rotonda de los Hombres Ilustres. De hecho, Agustín Aragón, cuando murió el presidente, ¿cómo se llama? Lo incorporó directamente a que fuera parte de la rotonda. Fue Ávila Camacho, después Julián Carrillo, el autor del Sonido 13, y Manuel Gómez Morín. Y hay dos personas que están vinculadas a la historia del PAN, que no fueron fundadores, pero que sí participaron, que fue la escritora Rosario Castellanos y el músico Manuel M. Ponce.
En la rotonda de los jaliscienses ilustres están Efraín González Luna y Rafael Preciado Hernández. En la rotonda de los hombres ilustres de Coahuila está José García Rodríguez, quien ya lo había mencionado. Por ejemplo, de los que estuvieron aquí en la sociedad mexicana, aquí sí voy a detallar algunos como Agustín Aragón, Alberto Barragán, un escritor de Zaguayo, Michoacán, muy importante, pues ahora sí que autor de obras muy, muy destacadas, igualmente Julián Carrillo, ya los había hecho, Luis Chávez Ayoa, del estado de Jalisco, ya los había mencionado a Carlos Contreras, José Cornejo Franco, quien fue de los que estuvo, él fue durante mucho tiempo profesor y encargado de la biblioteca de la Escuela Preparatoria de Jalisco y bueno, pues ahora sí que un muy importante participante en la Universidad de Guadalajara históricamente. Estaba también Alberto Escalona, un antropólogo que fue de los que exploraron una gran cantidad de sitios arqueológicos, sobre todo de la cultura maya y de la cultura olmeca. Él fue de los que fueron a explorar y a restaurar muchas de esas ruinas. Eustaquio Escandón fue un empresario muy importante. También estuvo aquí Lorenzo Pérez Castro, Francisco Pérez de Salazar, que fueron estudiosos muy importantes de estas materias geográficas. Y aquí aparece también una mujer muy importante en la historia del pan, Ana Salado Álvarez, quien fue, pues ahora sí que de las primeras mujeres que se incorporaron en la Asamblea Constitutiva y en los primeros grupos de mujeres, que escribió el primer folleto de cómo debían de participar las mujeres en política, siendo militantes panistas. Y estaba también el muy, muy destacado científico Pedro Zuluaga, que pues no es muy reconocido en la historia de la ciencia en México, porque hay otros que pues estuvieron más cerca del régimen, pero don Pedro Zuluaga fue el gran divulgador. Él tuvo una relación muy especial con Albert Einstein, porque bueno, coincidieron cuando los dos estuvieron ¿cómo se llama? En la Universidad de Múnich. Y de hecho, don Pedro Zuluaga, pues se trajo las pruebas de la radiación y bueno, de todo lo que era el conocimiento que había de la fisión del uranio, y que fue eso algo de los motivos y de las razones que impidieron que el régimen nazi tuviera la bomba atómica antes de los Estados Unidos. En el caso de la Academia Nacional de Ciencias estuvo también Agustín Aragón, estuvo Enrado Enrique Ríos, escritor, Alberto Escalona, ya los había comentado, y Lorenzo Pérez Castro, Pérez Salazar, Pedro Zulaga, que bueno, pues estaban dentro de este mismo grupo de los académicos, ¿no? En el Colegio Nacional participó Ezequiel A. Chávez, fundador del colegio y fundador del partido, y también estuvo Ignacio Bernal, otro arqueólogo muy importante, Isaac Ochoa Torena y José Villagrán, que ya los había comentado, arquitecto. En la Academia Mexicana de la Lengua participó Miguel Alessio Robles, Agustín Aragón, Ignacio Bernal, Ezequiel Chávez, don José Cornejo Franco, Jesús Guisa y Acevedo, un de que estudió teología en Europa y que después regresó a la Ciudad de México. Alfonso Junco, un muy destacado intelectual de Nuevo León, que era quien debatía frecuentemente con las personas que estaban impulsando todo lo que era la historia oficial. Él, por ejemplo, tuvo muchísimas discusiones, ¿cómo se llama? Con académico oaxaqueño Andrés Enestrosa, que era como quien personificaba la idea cultural del régimen postrevolucionario, y los debates que tenía en la televisión, cuando la televisión empezó a tener esos contenidos, eran memorables, y por ahí los pueden ustedes encontrar, ¿no? Alfonso Noriega, un hombre que pues fundó al partido, después fue totalmente antipanista, pero que bueno, pues participó en la Academia Mexicana de la Lengua también. Salvador Novoa ya se los había comentado, Joaquín Antonio Peñalosa, otro excelente escritor, y también el gran, ahora sí que escritor de obras, sobre todo biográficas y enciclopédicas, don Ernesto de la Torre Villar. Bueno, pues sus textos están sobre todo en la Enciclopedia de México y están en todo lo que fue todo el Instituto ¿cómo se llama?, de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bueno, pues todo un personaje también, fue fundador del partido. En la Academia Mexicana de Historia, pues estuvo Ignacio Bernal, estuvo Ezequiel Chávez, José Cornejo Franco, Torio Esquivel, García Granados, por supuesto, tenía que estar, el de Pablo Martínez del Río, el doctor Caranza, Pérez de Salazar y el propio Ernesto de la Torre Villar. Bueno, pues entonces vemos que pues era gente muy, muy destacada en la vida pública de México, fueron fundadores del PAN. También
En el caso de la música, no puedo dejar de mencionar a José Arriola Adame, a Miguel Bernal Jiménez, que fue un muy destacado músico mexicano, sobre todo de arte sacro, ¿cómo se llama?, de música religiosa, y que bueno, pues era maestro y que era en el caso de él vivía en Morelia, Michoacán, y bueno, él tenía aquel famosísimo coro de niños que hacía viajes a Europa y que bueno, era sumamente reconocido y galardonado. Julián Carrillo, el del Sonido 13, como les decía, Gonzalo Chapela, que él era un compositor de música popular, que hay muchas canciones de dominio público que él fue las que las compuso, que no se le acredita pues la autoría, pero que fueron muy importantes. Y bueno, y Manuel M. Ponce, que era pues ahora sí que de los principales directores que había en la Orquesta Sinfónica Nacional. Y de los que estaban como artistas, bueno, Fanny Anitúa fue la mujer que por primera vez grabó en un disco de aquellos que había de acetatos de 78 revoluciones, el himno nacional mexicano fue la primera que lo cantó, fundadora del PAN. También estuvo Ignacio Arriola, ahora sí que un muy destacado director artístico, Rafael Bernal, que bueno, ya les había comentado, se llama de sus obras, sobre todo así como escritor y novelista. Él también fue, de hecho, miembro de la Unión Nacional Sinarquista. Esperanza Iris, que era una muy reconocida actriz de teatro, que hasta tenía un teatro con su nombre aquí en la Ciudad de México. Enrique Udhoff, que también era un director de teatro muy importante, que vivió exiliado en Europa, pero que regresó justamente en el año 39 para ser fundador del PAN, y también fue reconocido como director escénico Fernando Valle Ayón, ¿no? Pues yo con esto termino de pues presentarles esta parte de cuáles fueron las raíces históricas y quiénes fueron los protagonistas de eso. Les agradezco mucho a todos los que hayan visto este programa. Voy a estar sacando diferentes temas históricos del PAN. Les pido por favor que activen las notificaciones, que regalen su like si les gustó este video, que compartan el contenido en sus redes, que pues escriban los comentarios que tengan, las sugerencias, las críticas, lo que sea. Y bueno, pues ahora sí que cuando puedan, pues que puedan unirse al canal, ¿no? Estos son las comunidades y los enlaces donde están mis redes sociales. Los invito también que se suscriban porque ahí estoy avisando cuáles son los contenidos que estoy proporcionando para ustedes, en este caso de no solamente de temas que tienen que ver con el PAN, sino también con temas de historia de México y de análisis político contemporáneo y prospectivo. Estos son los programas que hago semanalmente aquí en mi canal. Los jueves hago el programa de perspectiva, de hecho a las 22 horas. Hago quincenalmente alternados, uno que se llama retrospectiva y otro prospectiva, que son análisis, uno histórico y otro prospectivo a futuro. Y también colaboro en otros canales. En RIT TV México tengo dos. El lunes hago uno que se llama Política Ciudadana a las 7:30 de la noche. Cena de grillos con algunos amigos liberales y libertarios que nos acompañamos los martes a las 21:15 horas en estos dos programas en RIT TV. Y con Octavio Catalán hago La Disidencia los miércoles a las 22:30 en su canal de YouTube. Y ahí, bueno, pues también hacemos análisis de coyuntura y de opinión sobre temas contemporáneos con una visión así un poco más amplia a lo que ocurre de inmediato, ¿no? Si ustedes quieren recibir este tipo de contenidos, yo los invito a que, pues, si quieren poner una pausa aquí en el video, pueden poner su dispositivo móvil aquí en los códigos QR para que queden suscritos a los avisos, donde mando la información de los temas nuevos que hago en mi canal y también de las colaboraciones en los canales. Y bueno, pues ahí se pueden suscribir y yo regularmente les estaré enviando la información de los contenidos que hago. Y pues, finalmente, pues, este canal todavía no cumple los parámetros para recibir aportaciones. En cuanto lo haga, bueno, pues ahora sí que los que quieran apoyarnos se los agradeceremos mucho. Estos son donde se pueden hacer aportaciones, ¿cómo se llama?, directas al canal y para que nos van a ayudar pues a que se produzcan más contenidos de este tipo. Yo finalmente quiero decirles que este curso lo hago pensando en los ciudadanos que puedan conocer y comprender conceptos y definiciones básicas sobre lo que es la política ciudadana, la política partidista, la política en México. Estos son programas de formación que van a estar disponibles y va a haber para quienes ya sean miembros del canal cursos adicionales de diferentes temas, de política ciudadana, de pensamiento humanista, y los que quieran, pues ahora sí que ampliar esos conocimientos, pues en función de la experiencia, insisto, que
que yo he tenido en mi participación en la vida política. Y bueno, pues ahora sí que esos son los contenidos que tengo aquí para disposición de ustedes. Hay muchos que ya están aquí disponibles. Y finalmente quiero decirles que pues yo, Aminadab Pérez Franco, soy el productor, redactor de este contenido. Este programa incluye las opiniones y puntos de vista propios que las hago en pleno ejercicio de la libertad de expresión. Soy autor y responsable de las mismas. Y todos estos derechos están reservados por los registros que existen ya ante la Dirección General de Derechos de Autor de estos contenidos. Les agradezco mucho su atención, su tiempo y espero que me acompañen en un siguiente video con estos contenidos informativos y formativos para todos ustedes. Muchísimas gracias.